Muy buenas tardes, mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigas que ingresan a Mensaje de Amor para Salvación. Les saluda a su siervo Carlos Andrés Mejía Avendaño desde Colombia, Medellín, Antioquia. Qué bueno nuevamente entrar a la página web Mensaje de Amor para Salvación para seguir predicando el Evangelio, para que nos sigamos edificando los unos a los otros con la palabra de Dios. Recuerde que el programa que se tiene de Colombia se llama Porque no me avergüenzo el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Estamos estudiando la semana que transformó el mundo y aún estamos finalizando este libro o estos capítulos del libro de Mateo, capítulo 21 hasta el capítulo 27. Y hemos dicho muchas cosas importantes e interesantes que nos deja ver la humanidad de Cristo, la humanidad de nuestro Salvador, la humanidad del Redentor, la humanidad de la cual cambió, como muchos historiadores o como muchos escritores de libros dice, partió la historia a la mitad. Dicen muchos así, cuando se habla de Cristo, partió la historia en la mitad cuando se habla de la crucifixión o cuando se habla inclusive de la cruz o cuando se habla de este evento de cuando Jesucristo fue llevado a la cruz por romanos e inclusive hasta por judíos. Quiero darle gracias a usted, hermano y hermana, amigo y amiga, quien ingresa a este medio de la internet para que nos edifiquemos, para que usted escuche la palabra de Dios. Gracias porque toma de su tiempo, del tiempo que Dios nos da, para ingresar a Mensaje de Amor para Salvación, escuchar no solamente este estudio, sino los estudios durante la semana de mis hermanos, de todos los que estamos predicando allí, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Queremos entonces agradecerle a usted en este momento, en este tiempo, en esta semana que nos ha permitido Dios comenzar desde el día de ayer. También agradecerle a todos nuestros amigos y amigas que ingresan también allí para ser edificados. Recuerde que si tienen alguna pregunta, algún comentario, si tienen alguna inquietud de los temas que se están predicando, nos pueden hacer las preguntas en el blog donde usted puede ingresar o puede ingresar también en Facebook, Carlos Andrés Mejía Avendaño, para que haga las preguntas allí. Un abrazo de parte de este siervo, donde usted quiera que esté, cualquier parte del mundo. Un ósculo santo, que es un vaso fraternal, y un apretón de manos. Gracias al Señor por este medio que nos podemos comunicar en el mundo entero. Vamos a orar, vamos a comenzar en esta tarde este tema de la semana que transformó el mundo a través de Mensaje de Amor para Salvación desde Colombia. Le damos gracias también a nuestros hermanos que administran en la página web, a nuestro hermano Jorge Pérez, a nuestro hermano Aldo, a nuestro hermano también José Mendieta, a todos los que administran allí. Muchas gracias por hacer de la página que pueda estar allí para uno transmitir y que inclusive muchos hermanos en otras partes puedan escucharla también. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde, gracias por permitirnos reunir en el día de ayer como iglesia, con nuestros hermanos y hermanas, con los niños, con los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los ancianos, todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Hacemos parte del cuerpo que su Hijo Cristo estableció acá en la tierra. Gracias por la iglesia, porque su Hijo Cristo es la cabeza, porque Él la guía, porque Él fue el que la estableció, no fue un hombre humano, no fue alguien diferente, sino su Hijo Cristo, sino desde antes de la fundación del mundo, que inclusive estaba este plan para que los hombres y las mujeres no nos fuéramos al infierno, sino para que tuviéramos este plan de salvación, este plan de redención, para que a través de su palabra, a través de su evangelio, de la Biblia, cada persona en este mundo pues podamos tenerla para leerla y sobre todo podamos ser salvos por lo que practicamos de ella. Gracias por estos eventos que nos muestra su Hijo Cristo en la Biblia, porque no es un libro de filosofía, porque no es un libro de literatura o de superación personal, sino que es su revelación Dios, lo que usted quiere que cada hombre y mujer conozca de usted, de su Hijo Cristo, del Espíritu Santo y de la iglesia del primer siglo cuando fue establecida. Gracias por todo lo que nos muestra su palabra y porque aún podemos seguir practicándola hasta el último día que nos dé vida, hasta que su Hijo Jesucristo venga por segunda vez. Gracias por mis hermanos del mundo entero, por los trabajos que se están haciendo en este día, por todo lo que usted permite hacer a mis hermanos en el trabajo secular, en el hogar con mis hermanas o con los hermanos también, los que tienen su negocio, los que son independientes, también a los que ejercen su profesión, a los que tienen también sus empresas y también Dios a los que trabajamos en la parte evangelística, en su ministerio y en su obra. Gracias por darnos esos privilegios tan grandes.
Gracias por este día, por esta tarde y por sus bendiciones materiales, el techo, el abrigo y la alimentación. Dios, queremos llegar a través de su Hijo Cristo para pedir por hermanos que están enfermos, por nuestro hermano Castañeda que está acá en Colombia y que tiene problemas de salud. Queremos pedir también por nuestra hermana Élida, por nuestra hermana Rosángela, por nuestro hermano Bibledes, por nuestra hermana Doralba, por nuestro hermano Omar, por nuestra hermana Aida, por muchos hermanos que tienen problemas físicos, para que usted ayude y que todo lo que usted fortalezca en el cuerpo siempre sea para glorificar y honrar su nombre. Gracias por este día, por esta tarde. Gracias por esta emisora, porque permite que esté aún, permite la internet, permite Dios de que estén los hermanos que administran esta página de internet, permite que sus siervos, Dios, que sus hijos, quienes nos ha escogido del mundo para su reino, el reino de su Hijo Cristo, tengamos este privilegio tan grande que no merecemos, pero que muchas gracias. Bendíganos para estudiar su palabra. Gracias por nuestros hermanos que ingresan, por los amigos. Gracias por que a través de este medio podemos comunicarnos hasta la última parte, recóndito del mundo entero, donde estén las personas a través de la internet. En su Hijo Cristo, en el nombre de su Hijo Cristo, oramos y damos muchas gracias. Amén. Hey, mis amados hermanos, amigos y amigas, vamos a ingresar, vamos a estar estudiando nuevamente la semana que transformó el mundo. Y la última vez, la semana pasada, les pido disculpas porque el miércoles no pudimos transmitir, ya que estamos en oración por fortaleza. Estamos orando acá por la familia para que el Señor nos ayude, nos dé sabiduría para, como familia, también seguir adelante, perseverando en las cosas de Él. Vamos a estar nuevamente estudiando en la última vez, que fue el lunes pasado. Estudiamos el capítulo 26, versículos 1 al 5, donde hablamos acerca de un plan o de un complot, del cual inclusive los mismos judíos, fariseos y los escribas pues están tramando o van a estar tramando para inclusive llevar a Jesucristo a la cruz. Pero dicen de que no en la Pascua, porque inclusive allí habían muchas personas quienes consideran a Jesucristo como un profeta, como Elías, como el Mesías, y pues no quieran inclusive que estas personas fueran inclusive de que les fuera como un estorbo, que inclusive estas personas no dejaran de que llevaran a Jesucristo a la cruz, y por eso dicen no en la fiesta de la Pascua. Dice en el versículo 5, dice que no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Vamos a mirar los versículos siguientes, donde nos habla versículo 6 en adelante. Versículo 6 en adelante dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Versículos interesantes. Y el primer versículo dice de que Jesucristo está en Betania, pero dice que en casa de un señor que se llama Simón y está leproso. Para este tiempo recuerden de que la lepra era una enfermedad donde se desgarraba la carne, donde se les caía la carne, y que inclusive había un lugar aparte, una ciudad o partes donde estaban estas personas, donde los alejaban, donde los mismos judíos los alejaban. Recuerde que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, o en este pacto que incluye Jesucristo está practicando acá, se les recuerda no solamente a ellos, sino que ellos saben de que para eso también había una purificación, y eso lo dice también allí, como ya hemos dicho, porque estamos acá hablando en Mateo, que es el Nuevo Testamento, pero allá en el Antiguo Testamento, allá en estas leyes, en Levítico, Números y Deuteronomio, habla acerca de esta ley, acerca de la purificación en cuanto tenía lo que era la lepra, o que debía apartarse.
Pero estas personas inclusive dejaron aparte, o los discípulos dejaron aparte, allí esta enfermedad de lepra, porque dice que era leproso, e inclusive se fueron a otra cosa que no era como tan importante, según lo que Jesucristo dice. Ellos inclusive allí pusieron inclusive algo que no era tan importante cuando se miraba el precio de lo que esta mujer llevaba del perfume, e inclusive la primera parte que era la lepra, entonces ya prestaron menos atención para esto. ¿Por qué? Porque Jesucristo está allí, pero entonces Él quiere seguir mostrando acerca del Evangelio. Él está predicando nuevamente y utiliza estos eventos para mostrar inclusive, no solamente por este señor leproso, sino también por esta mujer, una enseñanza muy tremenda, una enseñanza que cada uno debemos aprender para seguir predicando el Evangelio, para inclusive donde estemos, en cualquier casa, que lleguemos a llegar a un estudio o que estemos, también saber mirar alrededor, mirar las personas que están a nuestro alrededor, darle inclusive una buena comprensión, una buena aceptación y sobre todo siempre tratarlas por los que son, un hombre y una mujer, e inclusive por esto, no por lo que se tenga, por lo mucho, por lo poco, sino por lo que se es. Y es lo que Jesucristo viene a hablar acá, habla acerca de ser ungido. Dice ahí un título, en mi Biblia tengo acá antes del versículo 6, dice Jesús es ungido en Betania, porque está allí. Vamos a seguir mirando estos versículos acerca de la enseñanza que nos trae para esta tarde y para que sigamos mirando lo que Jesucristo muestra antes de ir a la cruz. Dice, estando Jesús en Betania, entonces el tiempo de esta fiesta no se sabe definitivamente. Algunos piensan que debe estar en orden cronológico entre los capítulos 20 y 21. Marcos 14, 3 al 6 y Juan 12, el 1 al 11. Mateo y Marcos van hacia el pasado, como con frecuencia hacen los historiadores, a lo que ocurrió 3 días antes, porque explica en parte la traición de Judas, que culmina ahora en su ofrecimiento de traicionar a Jesús por 3 pedazos de plata. Esto ayuda a los gobernantes judíos para decidir el plan para tomar las posesiones de Jesús y traerlo al juicio. Por lo tanto, la cena en la casa de Simón en Betania es puesta por Mateo entre los versos 5 y 14 de este capítulo como una conexión lógica entre los otros dos. Estamos hablando entonces acá de el momento donde Jesús está allí en casa de este leproso, en Betania. Simón el leproso había sido leproso y había sido curado. La ley prohibía a un leproso que se mezclara con el pueblo, y eso lo hemos dicho ahorita. Levíticos 13, 45 y versículo 46. Por esta razón concluimos que Simón había sido curado. Lázaro, a quien Jesús había levantado de entre los muertos, estaba en la cena. La mujer que vino con él, o con el alabastro de perfume era muy caro, era María, la hermana de Lázaro. Marta, la otra hermana de Lázaro, servía. Esto prueba que eran vecinos de Simón y podrían haber sido parientes. Alabastro era un marfil o yeso de mucho valor y a veces llamado ónice. Estaba lleno con perfume muy caro que María derramó sobre la cabeza de él mientras estaba sentado a la mesa. El perfume era de espicarno y era muy costoso. A veces es llamado nardo y se dice que era extraída de la raíz o corteza del espicanardo. Tenía una fragancia exquisita y suave. Debido a su gran amor por Jesús, María ignoró el costo. Era común con los judíos untar la cabeza y otras partes del cuerpo con aceites perfumados para hacer la piel flexible y suave. Mateo 6, versículo 17 y versículo 18. Algunos han estimado el costo de esto, que pudo haber sido por ahí de 5 o 7 millones. Fue derramado no solo sobre su cabeza, o para algo otras partes, de $3,000 a $4,000. Fue derramado no solo sobre su cabeza, sino que también sobre sus pies.
Ninguna obra común podría expresarle la profundidad de su agradecimiento. Cuán fuerte era su deseo de honrarle, cuán llena de amor era su simpatía, cuán grande era su fe en él como el Mesías, el Redentor del mundo. Esta mujer entonces muestra acá muchas cosas importantes. Muestra inclusive acá de reconocer quién es Jesús, de dar lo mejor para Jesús. Porque dice ahí que la mujer fue con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. No se sabe cuál era el gran precio, pero sí se estima que era un precio elevado. Pero dice que para ella no le estimó de que era muy elevado, dice que para ella no estimó inclusive el precio, sino que inclusive lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Pero entonces después de que derramó esto, entonces pasa lo otro, que es donde están los judíos, los discípulos allí, y están inclusive menospreciando lo que esta mujer hizo o está haciendo, y están menospreciando inclusive a esta mujer. Dice el otro versículo, dice, al ver esto los discípulos se indignaron. Juan nos dice que Judas Iscariote era el líder y portador de la indignación contra María. Este era el que recogía inclusive allí los diezmos, inclusive era el que era como el administrador. Pero dice que fue el portavoz de la indignación contra María. Según lo que dice ahí, dice que se enojaron. Se observará que Mateo no se detiene en registrar esta falta y queja que los apóstoles hicieron al honrar hacia Jesús. Su queja registrada al decir, ¿para qué este despilfarro? No podía ver por qué se gastaba este precio de esta caja de perfume. Para ellos era un despilfarrajo inútil de lo que podría usarse para un mejor propósito. Judas quería que se vendiera y que se pusiera el precio en la tesorería para poder robárselo. Juan 12, versículo 6. Esto era inclusive lo que hacía también Judas Iscariote. Dice que robaba de lo que estaban allí en la tesorería. Era insincero. Judas en su queja, pero más probable que los otros apóstoles que se unieron a él en la indignación eran sinceros. Fue sugerido que podría venderse por 300 denarios y dado a los pobres. Su valor era 2 veces y medio mayor que los 30 pedazos de plata o 30 piezas de plata que Judas recibió por traicionar a su Señor. De nuevo vemos a Judas pintado como una inconsistencia, argumenta por los pobres, pero está tramando traicionar al Hijo de Dios. Judas fue escogido como un apóstol, como un discípulo de Cristo. Pero dice acá de que este hombre, por la avaricia, dice que él tomaba inclusive de la tesorería, tomaba inclusive allí de lo que se recogía, tomaba inclusive dinero. Él era tesorero o administrador de allí. Pero lo más impactante ahí, que uno puede mirar, es que inclusive estas personas se indignan allí por lo que hace esta mujer. Y Jesucristo inclusive dice de que era mayor lo que hacía esta mujer de lo que ellos están hablando, de lo que ellos estaban haciendo. Como cristianos muchas veces le ponemos inclusive precio o valor a las cosas grandes, a las cosas que se hacen, e inclusive a un predicador que conoce mucho de la Biblia se pone por muy alta estima, mientras que un hermano está comenzando su vida cristiana, un recién convertido, un niño en Cristo, como le dicen en muchas partes del mundo, cuando va a predicar o cuando va a decir algo no se le toma en gran estima, mientras que el predicador que lleva varios años o que conoce mucho de la Biblia se le toma en mayor estima. Pues esto no le agrada a Jesucristo, y esto es lo que se está mostrando allí, cuando los apóstoles o los judíos allí están diciendo
de qué era lo que estaba haciendo esta mujer, por qué está despilfarrando o por qué inclusive no se vendió para dar a los pobres. Jesucristo inclusive está hablando del valor que tenía esta mujer para él, de lo que representaba esta mujer para Jesús. ¿De quién representaba Jesús para esta mujer? Y lo más importante es qué es lo que nos quiere mostrar Jesucristo a nosotros. ¿Cuál es el valor que tenemos inclusive los unos por los otros? Muchas veces le ponemos valor a las cosas muy grandes en estima, a los hermanos que tienen mucho conocimiento, a los que son teólogos, conferencistas, ancianos, pero inclusive a los hermanos recién convertidos o a los hermanos que quieren poner una idea o decir inclusive algún proyecto o algo para la iglesia, pues no se le tiene inclusive tanto en cuenta. Pero Jesucristo dice que para esta mujer él sí le tuvo en cuenta y vio su gran valor en lo que esta mujer estaba haciendo. Pero lo que dice allí es algo bien interesante. Dice que esta mujer hizo allí varias cosas. Dice acá, cuando Jesús oyó lo que había sido dicho, preguntó: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. María pudo haberse molestado por el murmullo contra ello entre los discípulos de Jesús. Estuvo en silencio sin decir nada. Pero la voz de Jesús, a quien ella amaba, fue levantada en su defensa y reprendió a los que se habían indignado. Jesús alabó la obra de esa mujer. Jesús inclusive valoró lo que esta mujer está haciendo. Jesús valora las obras que cada cristiano y cristiana hace. No es más alta si es el hermano más elocuente y es menos si el hermano que no es tan elocuente la hace. E igual para Jesucristo y para Dios se tiene en gran estima o en gran valor, igual valor, la obra que se haga. Dice buena obra. Jesucristo dice que es una buena obra la que hizo esta mujer. Aquí implica más de lo que generalmente es expresado por bueno. Significa una obra noble y honorable. Era el acto de un alma noble expresando una obra noble. Y es interesante esto porque a veces los hermanos o las hermanas que inclusive se enaltecen o se ponen orgullosos, entonces se ponen orgullosos por lo que están haciendo, por una obra grande, porque entonces el hermano convirtió 5 o 6 personas en el mes o en los 2 meses convirtió muchas personas, entonces por eso se pone orgulloso, se enaltece, mientras que dice la palabra de Dios que lo que uno hace debe ser humilde, debe ser inclusive algo para Dios, es una obra, es un servicio, no es algo que uno está haciendo porque Dios inclusive necesita que lo hagamos, sino que nosotros lo hacemos es por ese amor que le demos a Dios, por ese amor que inclusive Dios nos ha dado, no porque nosotros o porque Dios inclusive dependa de lo que nosotros hagamos, sino que nosotros dependemos de Dios por lo que nosotros hagamos, que es diferente. Un hermano decía una vez de que nosotros como cristianos, si somos fieles o no somos fieles, Dios es igual. De que si servimos a Dios o no servimos, Dios es igual. Inclusive Dios, como cristianos o como cristianas inclusive, no está inclusive dependiendo de nosotros. Pero en cambio el cristiano sí está dependiendo de Dios. O sea, nosotros no hacemos las cosas porque entonces Dios es el que merece inclusive agradecernos a nosotros. Si no, nosotros hacemos las cosas porque agradecemos a Dios. Ahí está el punto. Entonces dice la Biblia de que esta mujer fue una mujer muy honorable, muy honrosa para Jesucristo. Dice que hizo una obra
de mucho honor, de mucho exalto para Jesucristo. Era una obra de amor que fue hecha. Era deseo de puro amor para honrar a Jesucristo. Jesús, al reprender a sus discípulos, dijo: porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros. Y lo cierto es, para este tiempo, Jesucristo les está enseñando a ellos de que Él va a ir a la cruz. E inclusive les está diciendo de que va a cambiar la ley, pero estos hombres todavía como que no comprenden. Estos hombres como que todavía están mirando muy por encima, muy someramente, lo que Jesucristo les está enseñando cuando les dice de que iba a ser crucificado, que iba a ser llevado por manos pecadoras a la cruz. E inclusive estos hombres todavía no comprendían de que Él iba a ir allí a la cruz. Estos hombres inclusive todavía no comprendían esa parte de que Él iba a ir a la cruz por todos ellos, por todos nosotros. Y por eso inclusive ellos miraban más en lo que se hacía, en los actos, por ejemplo, cuando hablamos acá de este alabastro, miraban más en la parte de la monetaria, en la parte física o material. Miraban más que en la parte espiritual, miraban más que inclusive los actos que Jesucristo mostraba, lo que Él enseñaba, que era más importante lo espiritual y siempre va a ser más importante eso, lo espiritual, porque como se haga, entonces ahí está la parte espiritual. Usted dice que esto fue un acto de una mujer con una muy buena alma. Era el acto de un alma noble expresando una obra noble. Era una obra de amor que fue hecha, era deseo de puro para honrar a Jesucristo. Jesús, al reprender a sus discípulos, dijo: porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros. Marcos añade: y les podéis hacer bien cuando queráis, pero a mí no siempre me tendréis. Eso está en Marcos 14:7. Jesús no permanecería por mucho tiempo con ellos. De hecho, solo unos 2 o 3 días estaría con ellos, porque estamos hablando de este tiempo de la semana, estamos hablando del miércoles o jueves que está allí. Los discípulos tendrían bastante tiempo y oportunidades para ayudar a los pobres. Cuanto más ayudarán a los pobres en el nombre de Cristo, mayores serían sus bendiciones que recibirían. Entonces, el punto interesante es allí. La oportunidad para dar tales expresiones de amor directamente a Jesús no ocurriría más. De aquí en adelante, por medio de todas las generaciones, solo podrían expresarlo por medio de contribuciones a los pobres, a las personas, a los prójimos, a nuestro prójimo. Jesucristo les está diciendo que a Él inclusive no le van a tener más en la parte física, en esa parte física, porque Él iba a ir a la cruz. Y aunque Jesucristo vuelve, Él resucita y está inclusive, allí dice la Biblia, estuvo 30 días más con ellos, pero inclusive después de esto lo ven ascender. En Hechos capítulo 1 está hablando acerca de que Él ascendió y ellos lo vieron. Pero entonces ellos necesitan entender de que en ese momento que lo tenían era para que ellos hicieran lo que Jesucristo está diciendo, que ellos practicaran. Y sobre todo que le dieran a Jesucristo la autoridad, que inclusive le dieran allí lo primordial o la prioridad, que fue lo que hizo esta mujer. Jesús agregó que María había hecho esto con miras a su sepultura. No sabemos si María tenía esto en mente cuando ungió a Jesús, pero Jesús dio al acto de ella en esta interpretación. En tiempos antiguos, usualmente, se embalsamaban los cuerpos con especies y perfumes costosos. Juan 19, 39 y 40. Así que el acto de María anticipó este uso. Jesús luego pronunció esto: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que esta mujer ha hecho en recuerdo de ella. Este evangelio es una forma acortada del evangelio del reino. Es el evangelio que después mandó a predicar por todo el mundo en Marcos 16:15. Con frecuencia la gente hace cosas sin la menor intención de que sus obras se hagan un memorial.
Esto fue cierto con María en esta ocasión. Sin embargo, Jesús hizo un memorial de este acto, y en donde quiera que el Evangelio completo de Jesús sea predicado, se hace referencia a lo que esta mujer hizo, lo que hizo por Jesús. En sí, causó indignación entre sus discípulos, pero ha llegado a ser un memorial de amor y servicio a Él, a Cristo, lo que hizo esta mujer. Los discípulos condenaron el acto, pero Jesús la ha honrado y bendecido. De la historia de la buena mujer o la obra de María se ha contado en toda lengua conocida, y ahora se relata en más de 350 idiomas en todas las naciones de la tierra. María, como Abel, aunque muerta, aún habla. Hebreos 11:4, acerca de ese punto. Entonces, se muestran muchas cosas importantes allí, y es lo que me gusta más acerca de estos textos, acerca de lo que Jesucristo nos dice acá. Yo quiero volver a leer los versículos inclusive 10, donde dice: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Y lo importante es que allí donde está Jesucristo, y es lo que debemos aprender, allí donde nosotros estemos, lo más importante es aceptar e inclusive servir a Cristo, como lo hizo esta mujer allí. Pues ha hecho conmigo una buena obra, dice allí, y lo más importante es que esta mujer se fue a Jesucristo, allí, a derramar este perfume. ¿Qué es lo que cada cristiano y cristiana hace para Jesucristo? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para Jesucristo? Recuerde que la Biblia nos está hablando, los versículos anteriores, nosotros hablamos en el capítulo 25, hablando de lo que Jesucristo dice: si hiciste esto a los más pequeños, a mí lo hiciste, en el servicio, en cuanto al visitar a los enfermos, en las cárceles, donde quiera que estemos. No solamente hay que servir a nuestros hermanos, no solamente hay que servir a nuestra familia, hay que servir a todos. Porque dice la Biblia de que estamos sirviendo es a Cristo, no estamos sirviendo es a ningún hombre, sino a Cristo. Somos discípulos de Cristo, servidores de Cristo, no servidores de un patrón acá en la tierra, no servidores inclusive de nuestros padres o nuestras madres materiales, no servidores inclusive de aquella persona que se nos está pidiendo un favor, sino de Cristo. Dice el versículo 11: porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Y lo más importante es que Jesucristo está hablando allí de que va a pasar esta ley inclusive en la cual ellos tenían allí a Jesucristo, que lo conocieron inclusive cuando Él los llama. Allí en el capítulo 4 de Mateo comienza a llamarlos, e inclusive comienza a conocer los discípulos la vida de Jesucristo, a caminar con Jesucristo, a los milagros que Jesucristo hizo, todo lo que ellos vieron, e inclusive están teniendo ellos como a Jesucristo en su maestro, pero lo están teniendo allí en esa parte física, como que no quiere que se vaya, no quiere inclusive de que Jesucristo parta, pero inclusive Jesucristo les está diciendo de que tenía que morir por todos ellos y pues por todo el planeta Tierra, por nosotros también, y que era lo importante de que debía cumplir esa ley para que ellos tuvieran esa libertad o la salvación o el perdón. Pero entonces el punto acá es que dice: pero a mí no siempre me tendréis, en la parte física a ellos, en esa parte en la cual Jesucristo está mostrando allí en cuanto a esa ley también, lo que Jesucristo está mostrando allí, la ley, recuerde, mosaica. Él está trasladando la ley mosaica a una ley nueva, esa ley nueva que estamos inclusive mirando allí en Hechos capítulo 2, todo el capítulo 12 en adelante, donde se establece la iglesia y donde se comienza a mostrar la iglesia lo que comienza a practicar. Entonces dice en esa parte: no siempre me vas a atender a mí, pero a mí no siempre me tendréis. Está hablando inclusive del cambio de la ley, está hablando inclusive de ese cambio de una ley antigua por una ley nueva, de un antiguo pacto por un nuevo pacto. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Mire, esta mujer inclusive allí está preparando. Jesucristo no ha ido a la cruz, pero entonces
después de que lo bajan de la cruz porque él es crucificado, dice inclusive que su cuerpo lo embalsamaron, su cuerpo inclusive le utilizaron especias. Y recuerde que inclusive cuando Jesucristo resucita el tercer día, dice inclusive que estas mujeres fueron allí a mirar y que llevan inclusive perfumes, porque inclusive iban todos los días a hacer esto, perfumar el lugar donde estaba Jesucristo. Pero dice, a fin de prepararme para la sepultura, donde fue sepultado, que es bien interesante allí. Mientras que Jesucristo fue sepultado, entonces también fue preparado con estas especies. Lo más importante es que se está mostrando el servicio, se está mostrando la importancia que para esta mujer Jesucristo, lo que es Jesucristo para esta mujer, lo que estos hombres, sus discípulos, no vieron. Solamente vieron parte monetaria, solamente vieron una parte que ellos inclusive podían tener para, según lo que se dice allí, para ayudar a los pobres. Pero miramos allí y nos dice no solamente acá en este libro, sino en Juan, de que inclusive esto más que todo lo decía allí Judas para tomar de este dinero. Versículo 13 dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Por qué? Estamos hablando del evangelio que es la muerte, sepultura y resurrección. Cuando se habla de la sepultura, estamos hablando acerca también, dice Jesucristo acá, de esta mujer. Y es muy interesante lo que hizo ella, esta mujer, el servicio que dio allí, el evangelio. Jesucristo está hablando del evangelio. Y era bien importante que ellos entendieran que ya más adelante, estamos hablando acá en el capítulo 26, en el capítulo 28 les está diciendo que fueran a ser discípulos y predicaran el evangelio a toda criatura y que bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero entonces se está hablando acá de ese evangelio del cual ellos iban a proclamar, de ese evangelio que inclusive él habla allí en Marcos 16:15, y dice inclusive que eso se iba a contar en todo el mundo, el acto que esta mujer hizo, porque era más importante lo que esa mujer hizo. Recordar o tomar a Jesucristo como su Señor, recordarlo a Él, tenerlo como Señor, como Mesías, como la prioridad. Eso es lo que deja de enseñanza para cada uno de nosotros. Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Redentor, como nuestro Dios, pero Jesucristo como prioridad para servirle a Él. Y no pensar en estas otras cosas como lo están pensando estos hombres acá, hablando de la parte monetaria. Vamos a mirar un poco acerca de estos versículos en adelante para que miremos lo que Jesucristo sigue diciendo, porque estamos hablando de este evento que Jesucristo está mostrando allí, de los eventos antes de la crucifixión, de esos eventos que nos enseñan como cristianos o como cristianas, no solamente acerca del servicio, sino de lo que iba a venir después de esa ley, porque estamos hablando de que Jesucristo está mostrando, está dejando las enseñanzas de ir a clavar una ley que ningún hombre pudo cumplir, que solamente la clavó en la cruz, y nos está mostrando qué es lo que va a pasar después de esa ley, hablando de lo que se debe practicar, acerca de lo que se debe predicar. Versículos 14 hasta el versículo 16 dice la Biblia: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Acá inclusive estamos mirando de este evento, del cual se practica en el capítulo 27. Entonces uno de los 12, estamos hablando de que es uno de los 12, uno que fue escogido por Jesucristo, uno que fue escogido como apóstol. Registros paralelos de esto se encuentran en Marcos 14:10, versículo 11, y Lucas 22 del 1 al 5. Probablemente el registro de Juan, de 13:1 al 30, debe venir antes de este acto de Judas. Entonces uno de los 12, Judas Iscariote, estaba enojado por el reproche que Jesús le había dado al objetar al uso del perfume precioso de parte de María. Su odio, avaricia y temores lo urgen a la acción inmediata. Lucas dice que entró Satanás en Judas. Mateo nos registra
algún epíteto o acusación contra Judas por el crimen que había cometido. Fue a los principales sacerdotes y ofreció hacer un trato con ellos. Fue con los que estaban conspirando contra Jesús. Lucas agrega jefes. Estos eran los líderes de la guardia de los sacerdotes y levitas, cuyo deber era proteger el templo y los ritos sagrados de ser interrumpidos por personas alborotadores. Estaban al mando de los sacerdotes principales para este trabajo. Judas dejó la compañía de los discípulos en la tarde del primer día de panes sin levadura, cuando usualmente judíos piadosos hacían a un lado toda la levadura de sus casas. En su corazón estaba la levadura de la malicia y de maldad. 1 Corintios 5:8. Pero Judas hizo la proposición a los principales sacerdotes y capitanes de entregarles a Jesús. No lo tentaron a él primero, sino que el mal se originó en su propio corazón. ¿Qué me queréis dar y yo lo entregaré? Lucas nos dice que ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Lucas 22:5. Hicieron un acuerdo con él que él les informaría del lugar en que Jesús pasaba el tiempo del anochecer para poder agarrarlo en secreto. Recuerden de que lo tenían a él, el pueblo lo tenía como un profeta, como el Mesías, y por eso querían agarrarlo, era en secreto, no donde el pueblo de día, sobre todo donde el pueblo estaba allí, y pues que inclusive se iba a hacer alboroto. De otra manera lo hubieran buscado en vano entre todo el populacho o el pueblo. La palabra convinieron tiene la fuerza de poner dinero por delante. Enseguida le asignaron 30 piezas de plata, probablemente 30 siclos, o como $15. Este era el precio de un esclavo común. Éxodo 21:32. Esto se comportaba bien con su hipocresía y odio, fijar el precio sobre el Hijo de Dios, el precio de un esclavo. El precio cumplía una profecía. Zacarías 11:12. Judas, ahora movido por un fuego de resentimiento precipitado y llevado por las atracciones de ganancia para buscar soborno por traición, buscaba una oportunidad para entregarle. La oportunidad que buscara la ausencia de la multitud. El pueblo estaba firmemente al lado de Jesús y las autoridades tenían temor de arrestarlo abiertamente. Su método era prenderlo secretamente, acusarlo de algún crimen y así poner a la multitud contra él. La sazón conveniente para la traición de Judas pronto habría de venir. Los mismos hombres que aprovecharon la traición de Judas lo despreciaron y pronunciaron las palabras más cortantes a él, como uno que tenía en sus manos el precio de sangre. Después de que Judas había dejado a los discípulos, Jesús continuó su conversación con ellos según el registro en Juan 13:31 y Juan 15. Acá se nos está hablando entonces acerca de estos versículos que son tan interesantes allí, acerca de ese plan que inclusive se está mostrando en los versículos del 1 al 5, pero que ustedes acá ya, este hombre, o inclusive este hombre que fue utilizado por Satanás, este hombre que inclusive cuando la palabra de Dios allí, cuando Jesucristo habla acerca de quién le iba a entregar, o que los mismos apóstoles estaban preocupados, este hombre inclusive quien dijo Jesucristo allí, que ya él sabía, dice que inclusive allí de que bueno le hubiera haber sido no haber nacido, dice allí. Pero entonces los versículos 14 al versículo 16 dice nuevamente, este hombre, un apóstol escogido, dice: ¿qué me queréis dar y yo lo entregaré? ¿Qué pasa con un cristiano? Muchas veces los cristianos, porque es una enseñanza muy interesante para uno también. ¿Qué pasa cuando un cristiano se envanece? Muy tristemente acá en Colombia, ya lo he dicho varias veces, muchos hermanos fieles han vuelto al mundo. Muchos hermanos inclusive le han
digámoslo así, han tergiversado la Biblia, porque la Biblia es verdad, y han hecho división en las congregaciones, han hecho división inclusive en la iglesia, porque se han envanecido, porque Satanás ha utilizado a estos hombres para que divida las congregaciones, para que divida inclusive la iglesia. Y acá en Colombia, pues varias congregaciones inclusive están aún divididas, porque allí está Satanás utilizando a estos hombres malos, a estos hombres inclusive que pensaban que tenían mucho conocimiento. Pues allí también Satanás utilizó a un hombre, uno de los 12 apóstoles, quien era muy importante para Jesucristo, quien él mismo lo había escogido, quien había visto todos los eventos de Jesucristo, los milagros, pero inclusive este hombre, por la avaricia, por lo que tenía, lo que él quería del dinero, inclusive allí muestra que Satanás lo utiliza. El dinero es muy malo, dice la Biblia inclusive que el dinero lleva a las personas a cometer pecados. Dice el apóstol Pablo de que la raíz del dinero trae muchos males, trae inclusive pecados. Pero allí inclusive Satanás utiliza a este hombre, uno escogido por Dios, uno escogido por Jesucristo, y allí comete el error o comete inclusive el pecado más grande que uno puede ver allí, de entregar a Jesucristo para ser crucificado. Jesucristo iba a ir a la cruz, Jesucristo fue a la cruz, pero inclusive allí este hombre, Judas, muchos comentarios se han hecho de Judas, y pues bueno, más adelante podemos mirar un poco acerca de Judas, porque acá se está tomando para este punto de que hubo en su corazón envanecimiento, hubo en su corazón inclusive avaricia, hubo inclusive en su corazón el darle lugar al diablo para que lo utilizara. Dice que él mismo fue e hizo el ofrecimiento. Estos hombres judíos no inclusive pensaron allí en Judas, porque pues ellos miraron de que Judas estaba con Jesucristo, pues no pensaba que le iban a entregar, y por eso inclusive él mismo fue hasta allí, le dio lugar a Satanás. Cuando Dios nos habla a través del Espíritu Santo en la carta que el apóstol Pablo manda allí los de Éfeso, dice que cuando se da lugar al diablo, pues el diablo comete muchas cosas, digámoslo así, dificultades, pone inclusive muchos pecados en un cristiano o en un trabajo que se esté haciendo en la iglesia, cuando se le da lugar. Y esto fue lo que Judas hizo, le dio lugar a Satanás, y allí inclusive recibió un ofrecimiento, hizo un ofrecimiento, recibió unas monedas, y solamente estaba él preparado para que fueran a cazarle, o para que fueran inclusive a capturar a Jesucristo. Él inclusive dice que estaba tramando, o que él inclusive estaba buscando también el lugar para que Jesucristo fuera hacia allí. También inclusive pues llevado allí a la cruz. Este hombre, Judas Iscariote, fue un hombre escogido, fue un hombre inclusive humilde, fue un hombre inclusive que Jesucristo vio muchas cosas buenas en él, pero fue un hombre que le dio lugar al diablo. Como cristianos, nosotros, o usted, hermano y hermana, como cristianos, podemos ser muy buenos cristianos, podemos inclusive estar en la iglesia trabajando, pero cuando damos lugar al diablo, inclusive podemos hacer muchas cosas malas. Satanás puede inclusive manobrear o inclusive hacer mucho daño en la iglesia. Entonces, acá lo que nos enseña la palabra de Dios es estar inclusive alertas a no darle lugar al diablo, inclusive a mirar lo que, bueno, acá un hombre, Satanás lo utilizó, y que inclusive pues igualmente dentro de la iglesia es algo muy importante que Jesucristo nos está también acá mostrando y enseñando. Es importante estar alertas, porque Satanás también es muy astuto y utiliza también hasta un hermano o una hermana que uno aprecie mucho, y que después este hermano o hermana también haga división
o inclusive ponga diferentes cosas o enseñe cosas que pues Jesucristo no ha dicho que se enseñen, o que inclusive haga planes contra la misma iglesia, contra un hermano o una hermana, y le haga mucho daño a un hermano o una hermana también, porque allí está el punto también. Entonces vamos a dejar por ahí, estamos mirando estos eventos, hemos mirado entonces acerca de este plan, de que estos hombres están allí haciendo para llevar a Jesucristo a la cruz. No lo quieren hacer porque el pueblo le tiene respeto a Jesucristo, lo tienen como profeta. Estamos hablando también del servicio de esta mujer, que era más importante allí lo que muestra esta mujer que lo que los discípulos dicen o lo que quieren hacer. Se está hablando de que se vendiera, mientras que esta mujer mostró servicio, mostró inclusive a quién era Jesucristo para ella. Y también hablando de este plan que hace allí Judas, o que Judas da lugar al diablo para que Satanás le utilice y pues haga este plan de ofrecer a Jesucristo ante allí a los sacerdotes, ante los judíos o los escribas. Vamos a dejar por ahí, vamos a mirar allí acerca de lo que Jesucristo pues ya viene inclusive entablando, ya inclusive estamos allí el jueves por la tarde, donde Jesucristo ya está hablando acerca de la institución de la cena, de que acá se está hablando de lo que ellos estaban haciendo. Recuerden lo que ellos hacían, de lo que era la Pascua, de lo que eran los panes sin levadura, y pues Jesucristo nuevamente está hablando acá, va a cumplir esta fiesta, va a estar hablando acerca de esta fiesta, pero también está hablando acerca del cambio de la ley, cuando se hable de esa nueva ley, acerca de la cena, que representa ya acerca de la iglesia, acerca de lo que va a representar el cuerpo de él y su sangre que va a derramar allí, que eso lo vamos a mirar más adelante. Pero lo importante allí es apreciar estos eventos, apreciar lo que nos puede ayudar para nosotros y enseñar, como cristianos y como cristianas. Siempre donde estemos, darle siempre lugar a Dios, servirle a Cristo donde quiera que estemos, y no darle lugar al diablo, porque puede utilizarnos para cosas muy malas. Vamos a quedar por ahí, vamos a orar, vamos a terminar por este día. Gracias a usted, hermano y hermana, amigo y amiga que ingresa a este medio de mensaje de amor para salvación, para que sigamos estudiando estos eventos. Ya estamos llegando al fin de este capítulo 27, 26, 27, de estos eventos transformaron la semana, de estos eventos en los cuales tenemos la oportunidad y el privilegio de estar en la iglesia, de los cuales como cristianos nos recuerdan acerca del servicio, nos recuerdan acerca de ese tipo de la segunda venida de Cristo también, que habló allí en el capítulo 24 y 25, y que en este capítulo 26 se está hablando de lo que él ya venía enseñando, de que ahora va a practicar, hablando de clavar esta ley para abrir nuevamente, dar la libertad a este pueblo, de redimir a este pueblo, de redimir al mundo, e inclusive dar ese nuevo pacto para que en ese nuevo pacto entonces seamos salvos todos. Vamos a orar. Si usted tiene una pregunta, una inquietud, colóquelo allí. En mi Facebook usted puede colocarlo allí para que miremos las preguntas y también pues para que sigamos adelante. La invitación es para el próximo miércoles, para que estemos allí de 3 a 4 de la tarde. Hora colombiana, para que ingresemos y sigamos estudiando estos eventos de Jesucristo, estos eventos acerca de la cruz, para que sigamos allí mirando este punto de la cruz y mirando lo que nos enseña allí Jesucristo de estos temas. Vamos a orar. Gracias por ingresar y gracias por tomarse el tiempo de estar acá con nosotros. Nuestro Padre Celestial, le damos gracias por esta tarde, por este tiempo, le damos gracias por nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas que han ingresado acá. Gracias a Dios porque nos recuerda estos eventos que Jesucristo mismo mostró cuando estaba con los discípulos, con los apóstoles, que está enseñando allí a estas personas, Dios, a todos los que se están mirando, le están observando, hablando del servicio, hablando de lo que Él está apreciando, del valor que Él tiene por los trabajos que se hacen, que estaban haciendo allí, esta mujer que hizo, cuando le perfumó, cuando inclusive derramó este perfume sobre él, hablando de lo que significaba Jesucristo para esta mujer, que era inclusive muy importante para ella. Gracias a Dios porque así nos enseña también de que para nosotros lo primordial debe ser su Hijo Cristo, usted, el Espíritu Santo, de que inclusive lo que hagamos acá siempre debemos hacer para usted, de servirle a usted, no de servirle a los hombres, no de servir acá lo que
esté en este mundo, sino siempre servirle a usted como discípulos, como cristianos. Gracias por lo que nos muestra. También por la alerta que nos muestra acá de este hombre Judas, del cual nos muestra que por la avaricia o por el mundo, por lo material o por las cosas materiales, Satanás se puede aprovechar cuando le damos lugar e inclusive podemos hacerle daño a la iglesia, podemos hacerle daño al hermano, a la hermana, o podemos inclusive hasta dividir la iglesia o hacer tantas cosas que no son agradables para usted, sino que es contrario, de que inclusive no le agrada. Pero rogamos Dios por nuestros hermanos y hermanas, rogamos por nuestras vidas, para que usted nos guíe, nos fortalezca, para que nos ayude perseverancia, para que no demos lugar al diablo, sino para que sigamos adelante, utilizando la armadura, utilizando esas bendiciones que ya nos dan su Hijo Cristo. Bendíganos para seguir estudiando estos temas, para seguir mirando estos eventos y que así aprovechemos, valoremos estos temas, valoremos Dios, lo que Jesucristo nos enseña a través de la humanidad de Él, a través de lo que Él hablaba, de lo que habla allí y también de lo que Él valoraba allí cuando estas personas hacían estos actos como de derramar el perfume, como de servirle a Él, como de ponerle en primer lugar a Él, para que nos enseñe a nosotros también en cuanto al servicio y qué es lo que debemos de hacer como cristianos. Gracias por esta tarde, gracias por este medio, por la internet, gracias por esta emisora, por los hermanos que la administran. Vamos que nos dirijan esta semana, que nos guíe y que todo lo que hagamos siempre sea para su gloria y para su honra. En su Hijo Cristo oramos y damos muchas gracias. En el nombre de su Hijo Cristo oramos y damos muchas gracias. Amén. Gracias, hermano y hermana. Vamos a quedar entonces por ahí. Bendiciones y saludos de parte de este siervo para todos ustedes. Dios nos bendiga y nos guarde.